Mis hermanos, Dios les bendiga, un gozo poder estar con ustedes en el 11º día de nuestro plan de lectura. Una vez más, les animo a seguir perseverando. En los últimos capítulos hemos visto acerca de la vida de Jacob, y me parece, con lo que estamos leyendo anteriormente y lo que vamos a leer ahora, que nos da mucha información respecto a la vida de Jacob, y es bastante pertinente, dado que el proceso de él empieza de una forma en la cual empieza haciendo trampa a su hermano. Recordarán que lo encuentra o lo espera en cierto punto, sabiendo que él va a pasar por ahí, me refiero a Esaú, y le propone que le venda la primogenitura. Después digamos, sí quita la bendición de su padre, dado que él se disfraza de su hermano y se presenta para poder recibir la bendición. Los últimos capítulos fueron muy importantes, dado que tanto se da el encuentro con su hermano Esaú, como también podemos ver ese momento donde él tiene ese encuentro también con el ángel de Peniel, que sabemos que es Dios mismo. De ahí en adelante la vida de Jacob va a ser muy diferente. Ahora los capítulos que vamos a leer son capítulos 35, 36 y 37, de los cuales les animo a que podamos poner mucha atención. Cuando Jacob salió huyendo de su hermano, porque lo quería matar, él tiene un sueño en un cierto lugar llamado Betel, y allí ve un sueño donde ve ángeles que suben y bajan en una escalera, y él dice: esa ciertamente es casa de Dios y puerta del cielo. Y él hace un voto, él promete que si Dios lo bendice, que si Dios lo prospera, que si Dios le hace volver, entonces él será su Dios, porque hasta ese momento él solamente se refería como el Dios de mi padre Isaac, pero no se hacía propio al Señor. Y también podemos ver que más adelante sigue con esa misma tendencia. Si no es hasta que experimenta, después de 21 años de haber trabajado tanto por su esposa o por sus esposas y también por el ganado, que él hace referencia a que Dios le habló y que le dijo que regresara a su tierra. Entonces, es ahí donde vamos a ver ahora en el 35 cómo Dios bendice a Jacob y por consecuencia, evidentemente, a los descendientes que él tendrá. Entonces, mis hermanos, antes de iniciar la lectura, vamos a orar. Vamos a encomendar ese tiempo al Señor y espero que pueda ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Padre, gracias por tan grande favor que nos das, mi Señor, de estar con nosotros, de mostrarnos en tu palabra, Señor, la necesidad de volvernos a ti, de dejar nuestros malos caminos, de venir a ti en arrepentimiento y fe, de encomendar a ti nuestra vida. Padre, ayúdanos a aprender de Jacob, aprender, Dios mío, de lo que ha sido su vida, de lo que es el proceso, Señor, que él llevó, Señor, hasta poder confesar que tú eres su Dios. Así también nosotros podamos confiar y hablar acerca de que tú eres nuestro Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús y bendice a cada uno de mis hermanos en su lectura. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, vamos a leer entonces capítulos 35, 36 y 37. Vamos a leer entonces y dice así la palabra del Señor. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba.
y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacub. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar de donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre en Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Capítulo número 36. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: a Ada, hija de Elón Eteo; a Aholibama, hija de Ana, hijo de Sibeón Ebeo; y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y Aholibama dio a luz a Jeús, a Jalaán, a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra de donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los hijos del linaje de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalet. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat,
Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hijo de Zibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalán y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatán y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada, y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes Naat, Sera, Sama y Mispa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes Jeús, Jaalán y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Simeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori, Emam, Tibna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albam, Mahab, Elba, Sefo y Onán. Y los hijos de Zibeón fueron Aja y Ana. Este Ana es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaban los asnos de Zibeón su padre. Los hijos de Ana fueron Disón y Aholibama, hija de Ana. Estos fueron los hijos de Disón: Eddam, Esban, Itran y Keram. Y estos fueron los hijos de Eser: Bilan, Saabam y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes Lotán, Sobal, Zibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel, fueron estos: Bela, hijo de Beor, reino en Edom. Y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobat, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobat y en su lugar reinó Usán, de tierra de Temán. Murió Usán y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid. Murió Hadad y en su lugar reinó Sanla, de Masreca. Murió Sanla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl y en su lugar suyo reinó Baal Anán, hijo de Adbor, y murió Baal Anán, hijo de Adbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesad. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú, por sus linajes, por sus lugares y por sus nombres: Tigna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Bitzar, Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom, según sus moradores en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Muy bien, quiero hacer una pausa, mis hermanos. Voy a leer aún el capítulo número 37. Pero me parece importante mencionarles que esta genealogía sí es importante. A veces pudiera ser muy cansado leer genealogías, dado que son nombres un poco extraños y raros, pero inclusive encontré nombres muy comunes, como el de Omar, que no sabía o no me había percatado que estaba en la Biblia. Pero más allá de eso, déjenme explicarles. Lo que pasa es que la Biblia va a seguir la línea de la familia de Jacob. Recuerden que los patriarcas fueron Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob, con sus 12 hijos, que son 12 patriarcas, van a constituir la futura nación de Israel. De Esaú, su hermano, que también es nieto de Abraham, hijo de Isaac, va a nacer una nación que es la nación de Edom. Va a ser una nación hermana de Israel, y que, como les comenté en otros videos atrás, ya he predicado acerca del libro de Abdías, donde hace un poco de referencia a ese contexto de Edom como nación
que a traición ataca a Israel, muchos siglos después, evidentemente. Entonces, verán que sí es importante las genealogías. Podemos rastrear a Edom, que es Esaú, porque Esaú se convirtió en Edom, que es una nación, los edomitas, y que van a seguir apareciendo más adelante, no muchas veces, pero un par de ocasiones quizá, y también en los libros proféticos. Muy bien, pero también hago la pausa para mencionarles que a partir del capítulo 37, Génesis se va a centrar en una persona muy relevante, y este es José, el hijo primogénito de Jacob. Dirán ustedes, pero el primogénito fue Rubén, lo acabamos de leer antes. Pero realmente el hijo de la mujer primogénito, el primogénito de la mujer que él amaba era Raquel. Aunque Lea tuvo hijos, aunque las siervas tuvieron hijos, cuando ustedes lean este pasaje que dice de esta manera, eh, 37.1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y fíjense cómo me dice, esta es la historia de la familia de Jacob. 2 puntos, y dice, José siendo de edad de 17 años. Es decir, la historia de la familia de Jacob inicia con José, según el capítulo 37. Sabemos que todo lo que pasó con Rubén, con Simeón, con Leví, con Judá, con los demás hijos de Jacob, pero en cierta manera el primogénito es José, y la primacía va a tenerla José en la época en la cual es vendido a Egipto, y posteriormente él es usado para que Israel sea sostenido, aún en la hambruna. Pero vamos a terminar el capítulo, vamos a leerlo completo, y mañana continuamos con los capítulos que siguen. Muy bien, leemos el último capítulo, el 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba, estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna, 11 estrellas, se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió, y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquén. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José
a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y teñieron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos los hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderá enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Muy bien, mis hermanos, hemos leído los capítulos que corresponden a este día número 11. Mañana continuamos con el 38. Mañana haré un comentario respecto al 38. Pero no quiero terminar el video sin hacer mención de que Jacob está terminando con una terrible aflicción, un dolor tan grande. Pero me llama la atención, y desde que lo leí, el capítulo 36 que empezamos a leer, particularmente cuando Jacob llama, el 35, perdón, cuando Jacob llama a todos sus hijos a que le entreguen los dioses falsos, él va a hacer un altar en Betel. Y vean lo que Jacob dijo, versículo número 3. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Es lo que quería mencionar. Así como Jacob experimentó esta compañía, y aún si hemos leído y hemos comprendido todo el peregrinaje de Jacob, entre sus aciertos, errores, luchas, dificultades, problemas, podremos darnos cuenta que Jacob fue un hombre de quien la Biblia, o al menos Génesis, nos está mostrando un proceso muy amplio que está llevando, de ser aquel hombre tramposo a ser un hombre que puede decir estas palabras. Lo repito: y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo. Mis hermanos, Dios está con nosotros, y así como Jacob expresa estas palabras, así también los salmos constantemente hacen esa mención. Vamos a regresar a la meditación de los salmos. No lo hemos hecho o incorporado a los videos, pero no se preocupen, vamos a tener meditación en los salmos. Mis hermanos, un gusto haber estado con ustedes. Ruego que perseveren en la lectura. Dios les